Buenas noches. Hoy hablaremos de un tema que se llama cesión de derechos y cesión de deudas. El derecho de las obligaciones obedece a una larga evolución de las instituciones jurídicas, coincidentemente en gran parte con la historia del derecho de la cultura occidental, cuyo punto de partida suele ubicarse en el derecho romano. La responsabilidad civil tiene como finalidad primordial la representación del daño causado y no el castigo para el causante del daño. ¿Qué se entiende por transmisión de la obligación? Entiendo que la transmisión de la obligación se efectúa a través de las instituciones que son la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación. En dichas formas existe una variación de la naturaleza y modalidades del vínculo jurídico, pero que se mantiene la misma relación de derecho, reconociendo una modificación desde un punto de vista subjetivo con el cambio del sujeto activo o pasivo de la aplicación en su caso. ¿Qué se entiende como cesión de derechos? ¿Y qué se entiende por una cesión de deudas? Cuando hablamos de una cesión de derechos, nos referimos a que habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor, teniendo como objeto que consiste básicamente en derechos personales o de crédito, por lo que entiendo que el cedente es el que se le transfiere los derechos y cesionarios al que recibe la transmisión de derechos. Un ejemplo de cesión de derechos sería: Inés vende un departamento a Mariela en 500,000 pesos, con un enganche de 200,000 pesos y el resto a pagar en 5 años. Pero a los 3 años se le presenta a Inés una oportunidad de trabajo en el extranjero y decide vender a Ernesto el saldo de los pagarés restantes en un 20% menor a su valor original. Por tal motivo, Ernesto ahora se convierte en el acreedor de Mariela. Cabe mencionar que el cedente sería Inés, el cesionario sería Ernesto y el deudor, en este caso, sería Mariela. ¿Qué es una cesión de deudas? Se entiende que mientras que una cesión de deudas es una figura que consiste en una transferencia de la obligación combinando al deudor sin alterar la relación jurídica establecida desde un principio. Es una manera de transmisión de las obligaciones, mas no de extinción. En esta cesión de deuda encontramos que puede ser expresamente o tácitamente. Un ejemplo de cesión de deudas es: Carlos adquiere un automóvil a crédito. En la agencia automotriz Nissan a 36 meses con cuotas fijas de 4,000 pesos, con un enganche de 30,000 pesos. Sin embargo, a los 2 años de haber adquirido el automóvil, Carlos es despedido de la empresa
viéndose obligado a no poder cumplir con dicha obligación. Entonces le dice a Alberto, el hermano de su esposa, que si opta por quedarse con esta deuda y le hace el traspaso de la deuda con un pago del 40% del valor total del automóvil. Una vez aceptado el traspaso, envían una carta a la agencia automotriz donde le dan a conocer esta decisión. La automotriz Nissan da su veredicto y acepta la sustitución del deudor y dice que no hay problemas de que se haga una cesión de deudas. Cabe mencionar aquí que el acreedor es la agencia automotriz, el deudor es Carlos y el deudor sustituto es Alberto. ¿Cómo se clasifica la subrogación? En el artículo 2068 del Código Civil Federal dice que es un acto por el cual una persona sustituye a otra en los derechos y obligaciones propios de una determinada relación jurídica. Es decir, subrogar significa sustituir. Un ejemplo de subrogación. Juan es el acreedor de Esteban, quien le debe 1.000.000 de pesos. A favor de Juan se constituye una hipoteca como garantía de pago de la obligación. María pasa a Juan la deuda de Esteban. En virtud del pago con subrogación, María se abroga en todos los derechos y acciones que tenía Juan. Aquí el acreedor es Juan, el deudor es Esteban y María pasa a ser la subrogada como acreedor. Las principales características de la subrogación son real o personal. En la subrogación real es cuando la sustituye en un bien o una parte de este que esté dentro de un patrimonio personal, mientras que la subrogación personal es la que tiene lugar como una persona toma el lugar de otra, y en materia jurídica cuando la persona sustituye a la otra y ésta a la vez adquiere los derechos y toma a su cargo los deberes a quien sustituye a un acreedor en una relación obligacional. ¿Qué entiendes por el pago? En el artículo 2062 del Código Civil Federal, el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiera prometido. Entonces, el pago significa parte del cumplimiento de una obligación. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que genera en ambas figuras jurídicas? Según el artículo 2104 del Código Civil Federal, dice que el que estuviera obligado a prestar un hecho o dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicio de los términos siguientes. Un ejemplo. Si hay incumplimiento de las obligaciones, yo, como abogado, tengo la obligación de revisar todo el contenido del contrato o los contratos que pueden incluir más de lo pactado, en aplicación de la heterogeneidad de los contratos.
y por tanto habría que interponer una demanda de incumplimiento de contrato. También podría ser el incumplimiento del deudor, el cual forma parte de una lesión del derecho de crédito del acreedor que no se vea satisfecho su interés. Como conclusión puedo señalar que la transmisión de las obligaciones constituye una forma de dar cumplimiento a las mismas. Los modos de extinguir las obligaciones son los actos o hechos jurídicos, los cuales ocasionan la liberación del deudor de la prestación a que se encuentre obligado. Por regla general, esta liberación del deudor se produce a consecuencia de extinguirse la obligación. Hoy tengo la satisfacción de haber cumplido con lo entendido. Aclaro que es una expresión un poco difícil porque no estamos acostumbrados a las redes sociales o no estamos familiarizados con ellos. Espero que esta pequeña introducción a la sesión de derechos sea clara y precisa. Muchas gracias.